En la cena de Navidad. Mi esposo me golpeó delante de todos. El eco del bofetón resonando como un trueno en la sala abarrotada de luces parpadeantes. Mi hijo de 10 años, con los ojos vidriosos y la voz temblorosa, soltó 5 palabras que partieron el aire. Papá, yo vi cómo la mataste. El silencio que siguió fue un abismo. Un vacío donde se hundieron las risas falsas, los villancicos y los sueños rotos de una familia que nunca lo fue. No era la primera vez que Carlos alzaba la mano contra mí, pero esa noche, en nuestra casa de Sevilla, bajo el calor sofocante de un diciembre andaluz, algo se quebró en mí para siempre. Aquellas palabras de Miguel no eran un capricho infantil, eran una bomba que detonaba secretos enterrados bajo el suelo de mármol de nuestra vida burguesa. Mi mente retrocedió en espiral, reviviendo el veneno que nos había envenenado a todos. Y en ese instante juré que la venganza no sería un susurro, sino un incendio que consumiría todo lo que él amaba. Me llamo Elena Vargas, y si alguna vez creíste que la vida en Sevilla era un tapiz de flamenco y azar, te equivocas. La mía era un lienzo manchado de moretones ocultos bajo mangas largas y sonrisas forzadas. Aquella Nochebuena, el aire olía a turrón y a vino dulce, pero debajo de la mesa, mis uñas se clavaban en las palmas hasta sangrar. Carlos, mi esposo desde hacía 12 años, presidía la mesa como un rey destronado, su barriga abultada presionando contra el mantel blanco, sus ojos inyectados en sangre por el tercer vaso de manzanilla. La cena había empezado con los rituales habituales, las risas de mis cuñadas, el tintineo de las copas, el abuelo contando anécdotas de la posguerra que nadie escuchaba. Miguel, mi pequeño refugio, jugaba con su servilleta, dibujando estrellas torcidas que soñaban con escapar. Yo servía el jamón, cortando lonchas finas como mi paciencia, cuando Carlos, en un arrebato de celos absurdos por una mirada inocente que le lancé a mi hermano, explotó. «Puta desagradecida», rugió, y su mano voló como un latigazo. El impacto en mi mejilla fue fuego líquido, un estallido que me lanzó contra la pared, derribando un adorno navideño que se hizo añicos como mi dignidad. El tiempo se detuvo. Las caras se giraron, bocas abiertas en un coro mudo de horror. Mi cuñada María soltó un grito ahogado. Mi madre se llevó la mano al pecho como si le hubieran disparado. Pero fue Miguel quien rompió el hechizo. Se levantó de su silla, tan pequeño en su pijama rojo de Papá Noel, y con una claridad que helaba la sangre, pronunció: «Papá, yo vi cómo la mataste». 5 palabras. 5 balas que perforaron el corazón de la familia. ¿La mataste? ¿A quién? Mi mente giró como un torbellino. La abuela Rosa, mi madre, había muerto 2 años antes en un accidente de coche que la policía archivó como imprudencia. Carlos conducía esa noche lluviosa, regresando de una cena en el barrio de Triana. Su durmió al volante, dijo él, con lágrimas que ahora se eran cocodrilo. Pero Miguel, ¿qué había visto mi hijo? ¿O era solo el trauma hablando? Un grito de auxilio disfrazado. Carlos palideció, su rostro convirtiéndose en una máscara de cera derretida. «Cállate, mocoso mentiroso», espetó, pero su voz temblaba, traicionándolo. Intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon, y cayó de rodillas, agarrándose al mantel como un náufrago. Yo, aún con el sabor metálico de la sangre en la boca, me incorporé lentamente, el dolor en la cara eclipsado por una furia gélida que nacía en mis entrañas. Por primera vez, no lloré. No supliqué. Solo lo miré, y en esa mirada, planté la semilla de su ruina. La familia se dispersó como humo. Mi hermano Javier me arrastró al baño, donde me lavó la herida con agua fría, murmurando maldiciones contra Carlos. «Déjalo, Elena. Esta vez, déjalo para siempre». Pero yo ya no escuchaba. En mi cabeza,
Las piezas encajaban, las ausencias inexplicables de Carlos. Las llamadas nocturnas que borraba del móvil. El testamento de mi madre que él había arreglado para quedarse con la herencia de la casa familiar en el campo. Rosa no era solo mi madre, era el pilar que sostenía nuestra precaria estabilidad financiera. Su muerte nos dejó a mí y a Miguel a merced de un hombre que nos veía como propiedades. Esa noche, mientras la casa se vaciaba y Carlos se encerraba en su estudio con una botella de brandy, yo acosté a Miguel en su cama. Sus ojos, tan grandes y marrones como los míos, me suplicaban perdón. Mamá, lo vi todo. En el coche, papá gritaba. Empujó el volante. La abuela. Ella le dijo que parara. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo lo abracé, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. 10 años, y ya cargaba con un secreto que podía destruirnos. No llores, mi amor. Mamá lo arreglará. Pero prométeme que no dirás nada más hasta que yo te diga. Al amanecer, con el sol tiñendo de oro las cúpulas de la Giralda a lo lejos, tomé la primera decisión irreversible. Saqué el portátil del cajón oculto bajo mi ropa interior, el que Carlos ignoraba, y busqué un abogado especializado en homicidio involuntario. No era venganza aún, era justicia. O eso me dije. Pero en el fondo, sabía que el odio se enraizaba como hiedra venenosa, estrangulando todo lo bueno que quedaba en mí. Los días siguientes fueron un baile en el filo de la navaja. Carlos fingió arrepentimiento, flores, promesas susurradas en la oscuridad. Fue el alcohol. Elena, te amo. Pero yo veía la grieta en su armadura, el miedo que lo carcomía cada vez que Miguel lo miraba. El niño se había cerrado como una ostra, negándose a comer, a jugar, a ser el rayo de sol que iluminaba nuestra casa. Yo lo observaba desde la cocina, mientras preparaba el desayuno con manos que ya no temblaban, planeando mi próximo movimiento. Contacté a un detective privado, un tipo curtido llamado Raúl, ex policía con cicatrices en el alma y un olfato para la podredumbre. Necesito pruebas, le dije por teléfono, mi voz un hilo de acero. De un accidente que no lo fue. Él no preguntó detalles, solo cobró un anticipo que saqué de la cuenta secreta que había abierto meses atrás, desviando poquito a poco de las finanzas familiares. Carlos controlaba el dinero heredado de su familia de terratenientes en Córdoba, pero yo había aprendido a ser invisible, a robar migajas sin que él notara. Raúl me envió el primer informe una semana después, fotos granuladas de la escena del accidente. El coche de Carlos con marcas de frenado dudosas. Testigos que habían oído gritos esa noche. Y luego, el bombazo, un informe forense que la policía había ignorado, sugiriendo que el impacto lateral no cuadraba con un sueño al volante. Tu suegra fue empujada contra la puerta, escribió Raúl. No fue un accidente. Fue un homicidio. El odio floreció entonces. Un rosal espinoso en mi pecho. Recordé las visitas de Rosa a nuestra casa. Sus ojos perspicaces notando los moretones que yo excusaba como tropiezos. Hija, ese hombre te destruirá, me advirtió una vez, y Carlos la oyó. ¿Fue eso el detonante? ¿O fue el testamento que ella cambió a última hora, dejándome a mí la casa en lugar de a él? La rabia me consumía, pero la canalizaba en frialdad, sonrisas para Carlos, cuentos para Miguel, y reuniones secretas con Raúl en un café discreto del barrio de Santa Cruz. Una noche, mientras Carlos roncaba ebrio en el sofá, entré en su estudio. El cajón de su escritorio cedió con un clip que había robado de la oficina. Allí estaban cartas amarillentas de su amante. Una mujer llamada Isabel de su pasado en Madrid, extractos bancarios manipulados para ocultar deudas de juego, y un USB con videos borrosos del accidente, grabados por una dashcam que nunca mencionó. Lo vi, Rosa gritando para Carlos,
Estás borracho. Él forcejeando el volante. El coche derrapando hacia el guardarraíl. El impacto. El silencio roto solo por su sollozo fingido. Lágrimas ardientes surcaron mi rostro. Pero no de tristeza, sino de una furia purificadora. Aquel video era mi arma. Lo copié. Lo borré del original. Y juré que Carlos pagaría no solo por mi madre, sino por cada golpe, cada humillación, cada noche que me robó el sueño. La venganza ya no era un sueño, era un plan meticuloso. Un laberinto del que no escaparía. La primavera llegó a Sevilla como una amante traicionera, trayendo jazmines que perfumaban el aire pero no podían enmascarar el hedor de la corrupción en mi matrimonio. Miguel había vuelto a la escuela, pero sus dibujos ahora eran oscuros, casas en llamas, figuras sin caras cayendo en abismos. Lo llevaba al psicólogo, una mujer amable llamada Carmen que me lanzaba miradas compasivas, ajena a que yo era la arquitecta de la tormenta que se avecinaba. El niño procesa el trauma, me decía. Yo asentía, ocultando que mi propio trauma se había transmutado en algo letal, un veneno que destilaba gota a gota. Carlos, meanwhile, se hundía en su paranoia. Empezó a seguirme, revisando mi teléfono mientras yo fingía dormir, instalando apps espía que Raúl detectó y neutralizó con facilidad. Está acorralado, Elena, me dijo en nuestra tercera reunión, en un bar de tapas cerca del Alcázar. Los hombres como él huelen la trampa antes de caer. Le mostré el video, y sus ojos se endurecieron como el acero de una navaja. Esto es oro. Pero si lo usas mal, te arrastrará contigo. ¿Estás segura? ¿Segura? La pregunta me atormentaba en las madrugadas, cuando el Guadalquivir murmuraba secretos bajo mi ventana. Recordaba nuestra boda en la catedral. Carlos tan guapo con su traje impecable, prometiendo eternidad. 12 años después, esa eternidad era una cárcel de oro falso. Me había casado joven, a los 23, huyendo de una familia humilde en el barrio de Macarena, atraída por su estatus, su promesa de seguridad. Pero la seguridad era una ilusión, él me había moldeado a golpes, robándome pedazos hasta que solo quedaba un cascarón. La amante, Isabel, era el hilo que deshilachaba todo. Raúl la encontró en Madrid, una abogada de mediana edad con un piso lujoso financiado por regalos de Carlos. La llamé desde un número desechable, mi voz disfrazada de confidencia. Sé lo de Elena. Sé lo del accidente. Silencio al otro lado. Luego un balbuceo. No sé de qué hablas. Mentía mal. La invité a Sevilla, para hablar como mujeres adultas. Vino, tentada por la amenaza velada, y nos encontramos en un parque junto al río, donde los naranjos derramaban pétalos como lágrimas. Era más guapa de lo que imaginaba, rubia, con ojos verdes que destilaban astucia. Él me dijo que su matrimonio era un infierno. Empezó, defensiva. Yo sorbí mi café, dejando que el sol me calentara la piel marcada por moretones frescos. El tuyo será el siguiente. ¿Sabes que mató a mi madre por dinero? Que me golpea porque ve en mí el reflejo de sus fracasos. Le mostré fotos del accidente, no el video aún. Su rostro se descompuso. Y entonces soltó lo que necesitaba. Carlos planeaba divorciarse. Tenía un plan para envenenarte, hacer que pareciera un suicidio. Yo lo convencí de no hacerlo. Por ahora. Envenenarme. La palabra se clavó como un puñal. Aquellas pastillas para dormir que me recetó el médico bajo su influencia. Las vitaminas que me obligaba a tomar. Todo encajaba. La traición no era solo física, era un complot para borrarme del mapa, para quedarse con Miguel y la herencia. Isabel se marchó temblando, jurando cortar lazos, pero yo sabía que el miedo la ataría más. La había convertido en aliada involuntaria, una pieza en mi tablero.
De vuelta a casa, el conflicto familiar estalló. Mi hermano Javier, siempre el protector, irrumpió una tarde con una maleta. Me lo llevo, Elena. A Miguel. No puede quedarse con ese monstruo. Discutimos en la cocina. Voces bajas para no alertar a Carlos en el piso de arriba. No aún, le supliqué. Necesito tiempo. Pruebas irrefutables. Javier, con su temperamento andaluz, maldijo en voz baja. Estás jugando con fuego, hermana. La ley no siempre es justa en esta ciudad de corruptos. Tenía razón, Sevilla, con su fachada de pasión y arte. Ocultaba un submundo de favores y silencios comprados. Carlos tenía amigos en la policía, en el ayuntamiento. Un divorcio limpio era imposible, necesitaba algo que lo aplastara. Esa noche, el primer acto de mi venganza se materializó. Mientras Carlos dormía, vertí un somnífero en su whisky, la misma dosis que él me había dado a mí tantas veces, y registré su móvil. Mensajes a Isabel, Elena sospecha. Tenemos que acelerar el plan. Llamadas a un prestamista de bajo mundo. Deudas que ascendían a 50.000 euros. Lo fotografié todo, enviándoselo a Raúl. Al día siguiente, anónimamente, filtré extractos bancarios a un periodista local conocido por destapar escándalos de la alta sociedad sevillana. Esposo abusivo endeudado busca salida rápida, tituló el artículo en El Correo de Andalucía. No mencionaba nombres aún, pero las sombras cayeron sobre Carlos como nubes de tormenta. Él lo supo de inmediato. Entró furioso a casa, tirando el periódico sobre la mesa. ¿Quién coño eres tú para joderme así? Me miró con odio puro, pero yo sostuve su mirada, mi voz calmada como el mar antes del huracán. Karma, Carlos. Solo karma. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, no ira. Y en ese miedo, saboreé el poder. Miguel, testigo silencioso, empezó a dibujar de nuevo, ahora, un hombre cayendo en un pozo oscuro, con una mujer y un niño mirándolo desde arriba. Para ti, mamá, me dijo, y su inocencia me rompió un poco más. La culpa me roía, estaba destruyendo al niño que amaba para salvarlo, pero la empujé al fondo, alimentando el fuego de la determinación. La sociedad, con sus juicios morales, nos condenaba a las mujeres como yo a sufrir en silencio. Pero yo rompería el ciclo, aunque costara mi alma. El clímax se acercaba. Raúl me advirtió de un viaje de Carlos a Córdoba, a reunirse con su familia para arreglar deudas. Lo seguí, alquilando un coche anodino, mi corazón latiendo como un tambor flamenco. En la finca familiar, rodeada de olivos centenarios, lo vi discutiendo con su hermano mayor, gesticulando salvajemente. Elena lo sabe todo. Ese crío vio el accidente. El hermano, un tipo corpulento con acento cordobés, lo abofeteó. Eres un idiota. Si la policía husmea, nos arrastras a todos. Grabé la conversación desde los arbustos, el sol quemándome la nuca como ironía cruel. Aquella cinta era dinamita, no solo confesión implícita, sino evidencia de encubrimiento familiar. De regreso, contacté a la fiscalía anónimamente, adjuntando el video del accidente. Homicidio. Pruebas adjuntas. El engranaje de la ley empezó a girar, lento pero inexorable. Pero el odio me cegaba. En casa, durante una cena tensa, Carlos intentó reconciliarse con Miguel, ofreciéndole un juguete caro. El niño lo rechazó, susurrando, no quiero tus regalos sucios. Carlos levantó la mano, pero yo me interpuse. Mi voz un látigo, tócalo, y te mato yo misma. Fue la primera vez que lo amenacé abiertamente, y el aire se cargó de electricidad. Él retrocedió, murmurando excusas, pero supe que el contraataque vendría. Y vino, en forma de traición doble.
Isabel me llamó esa noche, Carlos me dijo que te envenenaría él mismo. Quiere reunirse contigo en el puente de Triana mañana. No vayas. Colgué, el pánico mezclándose con la rabia. No iría sola, llamé a Javier. Protégeme. La venganza ya no era solo mía, era un río desbordado, arrastrando a todos en su corriente. El puente de Triana se erguía sobre el Guadalquivir como un esqueleto de hierro forjado, testigo mudo de amores y odios sevillanos. Era medianoche, el agua negra reflejando las luces de los bares flamencos. Cuando llegué, Javier esperaba en las sombras, un bate de béisbol envuelto en una gabardina, su rostro una máscara de furia contenida. Esto termina hoy, Elena, murmuró. Asentí, el viento azotando mi cabello como dedos acusadores. Carlos apareció al otro extremo, silueta recortada contra la luna menguante, una botella en la mano y ojos enloquecidos. Ven aquí, puta, gruñó, avanzando con pasos tambaleantes. Todo es por tu culpa. Tu madre se metió donde no debía. Y ahora tú. No terminó. Saqué el móvil y pulsé play, el video del accidente. El grito de Rosa resonando en la noche. Se detuvo en seco, el color drenándose de su cara. ¿De dónde? De tu dashcam, idiota. Y tengo más. Tu hermano, tus deudas, tu amante. Todo. El puente se convirtió en un escenario de teatro del absurdo. Carlos cargó contra mí, pero Javier emergió de la oscuridad, derribándolo con un golpe seco. Rodaron por el suelo, puños volando, el río rugiendo abajo como un público hambriento. Yo no intervine, solo grabé, mi teléfono capturando cada jadeo, cada maldición. Por Rosa, gritó Javier, y su puño conectó con la mandíbula de Carlos, un crujido que ecoó como justicia poética. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino. Un coche patrulla apareció al fondo, sirenas ululando. Alguien en un balcón había llamado. Carlos, sangrando y aturdido, señaló a Javier, él me atacó. Mi cuñado loco. La policía nos separó, esposas frías mordiendo mis muñecas mientras leían derechos que sonaban huecos. En la comisaría, el infierno se desató, declaraciones contradictorias. El video que intenté ocultar pero que Raúl bendito sea había filtrado previamente a un contacto interno. Horas después, en una celda fría, me visitó el comisario López, un viejo conocido de Carlos por sus favores en fiestas locals. Elena, esto es un lío. Asalto agravado. Tu marido dice que lo provocaste con mentiras sobre su suegra. Reí. Una risa amarga que rebotó en las paredes de hormigón. Miente. Tengo pruebas de que mató a mi madre. Le mostré el USB que llevaba escondido. Sus ojos se entrecerraron, olía la corrupción. Pero también el escándalo que podía elevarlo o hundirlo. Liberaron a Javier con cargos menores a autodefensa. Pero a mí me retuvieron. Carlos, con un ojo morado y labio partido, me miró a través del vidrio de interrogatorios. Su sonrisa torcida como una herida abierta. Te arrepentirás, Elena. Miguel será mío. Te quitaré todo. Sus palabras avivaron el fuego, pero también la duda, ¿y si perdía a mi hijo? La ley española, con su sesgo patriarcal disfrazado de equidad, favorecía al hombre proveedor. Yo era la esposa inestable, la que había provocado la violencia. Raúl me sacó bajo fianza esa madrugada, su coche rugiendo por las calles empedradas de Sevilla. La fiscalía abre investigación por homicidio. El video es sólido, pero Carlos tiene abogados caros. Asentí, exhausta pero invicta. En casa, Miguel me esperaba acurrucado en el sofá, con mi madre la verdadera, no la muerta velándolo. Mamá, papá vendrá a hacernos daño. Lo abracé, oliendo su cabello a champú de fresa. Nunca más.
Mi vida. Te lo prometo. Los días se convirtieron en un torbellino de audiencias y terapia. El psicólogo de Miguel, Carmen, me confrontó: estás transmitiendo tu trauma al niño. La venganza no cura, envenena. Sus palabras me golpearon más que cualquier bofetón de Carlos. ¿Era yo el monstruo ahora? Por las noches. Soñaba con Rosa, su rostro sereno en el ataúd, susurrando justicia, no sangre. Despertaba sudando, el odio y el remordimiento librando batalla en mi pecho. El conflicto social estalló cuando el artículo del periódico se viralizó. Escándalo navideño, abuso o venganza familiar. Amigos de la infancia me llamaban. Juzgándome, siempre supe que eras dramática, Elena. Mi cuñada María, la mediatriz involuntaria, me visitó con té y lágrimas. Carlos es un cerdo, pero tú lo estás destruyendo por placer. La miré. Mi voz un susurro afilado, no por placer. Por supervivencia. Por Miguel. Por todas las mujeres que callaron antes que yo. Ella se fue, pero dejó una grieta, la duda de si mi venganza era justa o solo un ciclo de violencia. Mientras, las deudas de Carlos salían a la luz, el prestamista, un gitano de Triana con reputación de implacable, empezó a rondar nuestra calle. Una noche, aporrearon la puerta, 2 matones exigiendo pago. Me enfrenté a ellos con un cuchillo de cocina, gritando: él no vive aquí, váyanse. Huyeron, pero el miedo se instaló, un recordatorio de que la ruina económica era un arma de doble filo. En la audiencia preliminar, el juez menor llegó, el an de Miguel. Carlos exigió una prueba de paternidad, alegando dudas razonables para ganar custodia. El laboratorio confirmó lo impensable: Miguel no era su hijo biológico. Un afer mío de juventud, antes de casarnos, con un amor fugaz de la universidad. Lo había olvidado, enterrado bajo el peso de la maternidad. Carlos rugió en la sala: mentirosa, ese bastardo no es mío. Pero el juez, una mujer de ojos acerados, lo calló: eso no cambia sus crímenes, señor Vargas. El escándalo explotó en los medios: hijo ilegítimo en caso de homicidio, traición o liberación. Yo lloré por primera vez en meses. No por vergüenza, sino por el alivio de un secreto liberado. Miguel, al enterarse, solo dijo: eres mi mamá. Eso basta. Su perdón infantil me ancló, recordándome por qué luchaba. Pero el verdadero clímax se gestaba en las sombras. Raúl descubrió que Carlos planeaba huir: pasaporte falso, billetes a Marbella para reunirse con Isabel. Lo interceptaremos, dijo. Organicé la trampa: una llamada anónima desde el móvil de Isabel, citándolo en un almacén abandonado en las afueras, cerca de las ruinas romanas de Itálica. Trae el dinero del seguro de Rosa. O la policía sabrá todo. La noche era un manto negro salpicado de estrellas indiferentes. Javier y yo esperamos en la oscuridad, el aire cargado de olor a tierra húmeda y anticipación. Carlos llegó solo, paranoico, con una maleta llena de billetes sucios. Muéstrate, cobarde, gritó. Salí de las sombras, mi silueta iluminada por la luna. Aquí estoy, esposo. Para cobrar mi deuda. Él cargó, un toro enfurecido, pero tropezó con una raíz expuesta, o eso creí. En realidad, era yo quien había cavado una zanja sutil esa tarde, con la ayuda de Raúl. Cayó, la maleta abriéndose, billetes volando como confeti macabro. Javier lo inmovilizó, mientras yo me arrodillaba a su lado, mi rostro a centímetros del suyo. Por cada golpe, por cada lágrima de Miguel, por el último aliento de mi madre. Paga. La policía, alertada por Raúl, irrumpió entonces, luces azules tiñendo la noche. Carlos forcejeó, gritando traiciones, pero las esposas lo silenciaron. En el coche patrulla, me miró por última vez: no odio, sino súplica.
Elena. Piedad. Pero la piedad había muerto con Rosa. El arresto de Carlos fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi existencia. Los titulares de ABC Sevilla gritaban hombre de negocios acusado de homicidio y abuso. La cara oculta de la burguesía andaluza. Fotos mías con Miguel salían pixeladas, protegiendo su identidad, pero el barrio entero susurraba. Vecinos que antes me saludaban con sonrisas falsas ahora cruzaban la calle, temiendo contagiarse de mi maldición. Mi trabajo en la Galería de Arte del centro, donde restauraba cuadros renacentistas como metáfora de mi propia fractura, se convirtió en un campo minado de miradas compasivas y jefes evasivos. Miguel y yo nos mudamos temporalmente a la casa de mi madre en el campo, un cortijo modesto en las colinas de Cazalla de la Sierra, donde el olivo y el silencio eran bálsamo. Allí, bajo cielos estrellados sin contaminación lumínica, le conté la verdad a medias. Papá hizo cosas malas, pero la ley lo castigará. Nosotros sanaremos. Él asentía, pero sus pesadillas persistían, gritos en la noche que me arrancaban del sueño, recordándome que el trauma no se borra con mudanzas. La investigación avanzaba como un río caudaloso. El fiscal, un joven idealista llamado Torres, me citó repetidamente. Señora Vargas, su testimonio es clave. Pero el video. ¿Cómo lo obtuvo? Mentí con fluidez ensayada, lo encontré en su estudio. Quería proteger a mi hijo. Torres, con su corbata floja y ojos cansados, no presionó, olía la verdad, pero priorizaba la justicia. El ADN confirmó la manipulación del testamento. Carlos había falsificado la firma de Rosa meses antes de su muerte, un fraude que añadía cargos de estafa. Pero la venganza tiene sombras. Isabel, la amante, testificó en mi contra inicialmente. Elena es obsesiva, capaz de cualquier cosa. Su voz temblorosa en la sala del tribunal me dolió más que un golpe. Había creído en su redención. Bajo juramento, reveló el plan de envenenamiento, rompiéndose como cristal. Lo amaba, pero él es un monstruo. El jurado, un mosaico de sevillanos comunes, amas de casa, mecánicos, jubilados, la miró con piedad. Carlos, esposado y demacrado, la maldijo desde la mesa de la defensa. Puta traidora. El juicio fue un circo de emociones crudas. Mi turno en el estrado fue el mío propio infierno. El abogado de Carlos, un tiburón madrileño con acento castizo. ¿Me acorraló? ¿No fingió usted el abuso para ganar simpatía? ¿No sedujo a su hermano para un complot? Lágrimas quemaban mis ojos, pero las contuve. Mi voz firme, mírenme. Miren las fotos médicas, los historiales. Esto no es ficción, es mi vida destrozada. Proyectaron las imágenes, moretones en arco iris, el video del accidente reproduciéndose en loop, el grito de Rosa como un lamento colectivo. Miguel testificó por video, desde una sala acolchada. Sus 5 palabras navideñas se convirtieron en mentre, papá. Yo vi cómo la mataste. El tribunal se congeló, mujeres sollozaban, hombres bajaban la vista. Carlos se derrumbó. Sollozando es mentira. El niño miente. Pero el jurado vio la verdad en los ojos de un niño roto. Fuera. La sociedad se dividía. Manifestaciones de feministas en la Plaza de España coreaban mi nombre. Elena, no estás sola. Pero también amenazas anónimas, bruja vengativa. Pagarás en el infierno. Mi familia se fragmentó. El hermano de Carlos cortó lazos. Pero mi cuñada María se acercó. Trayendo paillas y confesiones, siempre supe que era violento. Perdóname por callar. En el cortijo, la soledad me devoraba. Paseaba entre olivos centenarios, tocando troncos rugosos como la piel de mis recuerdos. El remordimiento llegaba en oleadas. ¿Había yo empujado a Miguel a este abismo? ¿Era mi sed de justicia egoísta? Una carta de Carlos llegó por correo.
Garabateada en papel de prisión, te amé una vez. Ahora, te odio. Pero Miguel, protégelo de ti misma. La quemé en la chimenea, las llamas devorando sus palabras como yo devoraba mi culpa. El giro inesperado golpeó como un rayo. Raúl me llamó una tarde lluviosa, Elena. Hay algo que no te conté. En el USB de Carlos, encontré correos. No solo mató a Rosa. Él provocó el accidente de tu padre hace 10 años. El que te dejó viuda antes de casarte con él. Mi mundo se tambaleó. Mi primer esposo, Pablo, muerto en una colisión sospechosa. Carlos era amigo suyo. Heredé una pequeña fortuna que él codiciaba. Todo el matrimonio, los golpes, la muerte de Rosa era un tapiz de venganzas encadenadas. Él no era solo abusador, era un sociópata que coleccionaba ruinas. El odio renació, puro y cegador. Confronté a Torres, más cargos. Más víctimas. El juicio se reabrió, y el testimonio de un mecánico sobornado por Carlos para sabotear frenos selló su destino. El jurado deliberó 2 días. Yo esperé en una capilla cercana, rezando a la Virgen de la Esperanza Macarena por cierre. No por piedad. El veredicto, culpable de homicidio involuntario. Fraude. Abuso agravado. 30 años incondicional. Carlos se levantó, esposas tintineando como campanas fúnebres, y me miró, ganaste, Elena. Pero perdiste tu alma. Salí del tribunal bajo un sol abrasador, flashes de cámaras cegándome, pero libre por primera vez. Miguel y yo regresamos a Sevilla, a un piso modesto en Nervión. La herencia de Rosa, ahora legítima, nos permitió empezar de cero, terapia, escuela nueva, un jardín donde plantar jazmines en memoria de la abuela. Pero las cicatrices perduraban. Una noche, Miguel me preguntó, mamá, ¿odias a papá? Dudé, el peso de la verdad aplastándome. Odié lo que hizo. Pero el odio no nos define. Nosotros elegimos perdonar. ¿O no? La venganza me había salvado, pero también me había marcado. En las calles de Sevilla, donde el flamenco llora pasiones antiguas, bailaba ahora con pasos cautelosos, sabiendo que la justicia era un filo que cortaba en ambos sentidos. Los meses post-juicio fueron un limbo de reconstrucción frágil, como restaurar un fresco dañado en la galería donde volvía a trabajar. Sevilla, con su pulso eterno de ferias y siestas, parecía ajena a mi odisea, pero yo llevaba las grietas en la piel, ojeras que ningún maquillaje ocultaba, un temblor en las manos al ver hombres de espaldas anchas. Miguel florecía a trompicones nuevos amigos en el colegio, un dibujo de familia sin sombras, pero las noches de tormenta lo traían de vuelta a mis brazos, susurrando no dejes que vuelva. La sociedad, esa bestia caprichosa, me elevó a mártir involuntaria. Invitaciones a charlas en asociaciones de mujeres, artículos en El País titulados La voz que rompió el silencio. Acepté algunas, mi voz ganando fuerza en salones llenos de ojos heridos como los míos. No soy heroína, decía. Soy superviviente. Y la supervivencia exige precio. Pero en privado, el vacío me acechaba. ¿Quién era Elena sin el odio que la impulsaba? La terapia con Carmen desenterraba capas, la niña que soñaba con pintar en la Alhambra, ahogada bajo años de sumisión. Javier se convirtió en pilar, mudándose cerca con su esposa y ofreciendo tíos de repuesto para Miguel. Pero el conflicto familiar persistía. Mi madre, aún de luto por Rosa, me reprochaba, hija, la venganza te ha endurecido. Vale la pena. Sus palabras me pinchaban, recordándome la cadena, mi abuela, viuda por un marido borracho, mi madre, callada ante abusos menores, yo, la que rompió el eslabón con sangre. Financieramente, la marea giró. La herencia de Rosa, más la indemnización por el homicidio de Pablo, otro juicio paralelo,
Me dejó un colchón. Invertí en la galería, convirtiéndola en espacio para artistas mujeres maltratadas. Exposiciones de lienzos furiosos, con títulos como Moretones invisibles, atraían multitudes. Pero el dinero traía sus demonios. El prestamista de Triana, pagado al fin, envió un mensajero con una rosa negra. Deuda saldada. Pero vigila tus pasos. Amenazas residuales. Ecos de la vida de Carlos. Isabel reapareció, no como enemiga, sino como sombra arrepentida. Me encontró en un café de la Alameda, su rostro demacrado por noches en vela. Perdóname, Elena. Él me manipuló, pero yo elegí ignorar. Hablamos horas, té enfriándose entre nosotras. Reveló más diarios de Carlos, confesiones de celos patológicos desde la universidad. Te eligió porque eras pura. Luego, te corrompió para sentirse Dios. Lágrimas compartidas lavaron algo de la bilis, la convertí en aliada, financiando su terapia a cambio de testimonios para un libro que planeaba, Sombras de Sevilla, historias de abuso silenciado. El remordimiento, ese invitado persistente, culminó en una visita a la prisión. Carlos, tras rejas en Alcantarilla. Mercier había solicitado ver a Miguel. El juez lo denegó, pero yo fui sola, impulsada por un masoquismo inexplicable. La sala de visitas era un purgatorio de plexiglas y voces distorsionadas. Él entró encorvado, el traje a rayas colgando de un cuerpo que el odio había devorado. Elena, ronqueó, dime que Miguel está bien. Lo observé, buscando al hombre que ame. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué Rosa? ¿Por qué Pablo? Sus ojos, hundidos, se llenaron de un brillo febril. Pablo. Él te tenía. Eras feliz. Lo saboteé para tenerte. Rosa. Descubrió papeles falsos en el testamento. Amenazó con contártelo. Confesión final, grabada en mi mente como cincel en piedra. No era excusa, era la profundidad de su podredumbre. Yo te mataré en sueños cada noche, le dije, levantándome. Pero vivo. Libre. De vuelta. El peso se aligeró. El odio no se evaporó, pero se transmutó en vigilancia, chequeos semanales con Torres, quien ascendió por el caso, un fondo para víctimas que crecía con donaciones. Miguel, en su comunión, caminó al altar con una sonrisa genuina, su traje blanco impecable. Por la abuela, dijo, y el sacerdote, un viejo amigo de Rosa, asintió, bendiciéndonos con incienso que olía a redención. Pero la vida, cruel en su ironía, reservaba un último conflicto, la ley. Un recurso de apelación de Carlos alegaba coerción por mi parte, citando el puente de Triana como secuestro. Audiencia de emergencia en Jerez, donde testigos dudosos juraron verme amenazante. Javier y Raúl contraatacaron con evidencias. Isabel testificó de nuevo, su voz quebrada pero firme. El juez desestimó, pero el estrés me derrumbó, un colapso en el baño del tribunal, sollozos que ahogué contra el lavabo. Carmen me diagnosticó estrés postraumático. Descansa, Elena. La venganza ganó la batalla, pero la guerra es interna. Tomé pastillas irónicamente, las mismas que Carlos me dio, y en el cortijo, pinté por primera vez en años un lienzo de un puente roto, un río fluyendo bajo él, figuras danzando en las orillas. Miguel lo colgó en su habitación, nuestra historia. Mamá. La sociedad evolucionaba a mi alrededor. Ferias de abril con menos borracheras. Campañas contra violencia de género en los carteles del Real. Mi historia catalizó algo. Mujeres me paraban en el mercado, gracias por hablar. Pero el honor perdido pesaba, el apellido Vargas, ahora sinónimo de escándalo, me obligó a cambiarlo por el de soltera. Morales. Miguel lo aceptó, suena a valiente. En una noche de San Juan, quemamos efigies en la playa de Cádiz, tradición andaluza de purgar males.
Arrojé una muñeca de trapo con el rostro de Carlos al fuego, viendo las llamas devorarlo. Miguel, a mi lado, tiró una con moretones dibujados. Adiós, miedos, dijo. El mar rugió aprobación, olas lamiendo la arena como lenguas de perdón. Sin embargo, el subconsciente traicionaba. Sueños donde Carlos escapaba. Me perseguía por las calles de Triana, cuchillo en mano. Despertaba jadeando, comprobando cerrojos. La venganza era victoria pírrica. Había ganado libertad, pero perdido inocencia. Javier me advertía, no dejes que te convierta en él. Asentía, pero el espejo reflejaba ojos endurecidos. Una mujer forjada en el crisol del dolor. Miguel, mi ancla. Empezó fútbol en un club local. Lo veía desde las gradas, gritando goles con madres que compartían anécdotas triviales. Tu marido es afortunado, decían. Sonreía, ex marido. Y sí, afortunado de estar lejos. Risas compartidas, puentes tendidos hacia normalidad. Pero el clímax emocional llegó en el aniversario de la muerte de Rosa. Visité su tumba en el cementerio de San Fernando, flores de azahar en mano. Miguel colocó una piedra grabada, justicia. Lágrimas fluyeron, no de rabia, sino de cierre. Mamá, lo hice por ti. El viento susurró entre cipreses, y juro que oí su voz suficiente. Hija. Vive. De regreso, planté un rosal en el jardín del piso. Espinas para recordar, flores para sanar. La venganza había sido mi espada, ahora. La guardaba, lista pero no empuñada. Un año después del veredicto, Sevilla me recibió como a una hija pródiga, cálida, caótica, eterna. La Galería Morales, rebautizada en mi honor, bullía de vida. Exposiciones que atraían críticos de Madrid y Barcelona. Pinté mi primer mural, una mujer emergiendo de sombras. Puño alzado. Guadalquivir de fondo. Renacimiento. Lo titulé. Miguel, ahora 11. Posó para el catálogo. Su sonrisa un faro que disipaba mis tormentas residuales. La vida tejía hilos nuevos. Conocí a Antonio en una inauguración, restaurador de antigüedades. Viudo como yo, con una risa que evocaba vientos del sur. No fue amor instantáneo, demasiadas cicatrices, pero caminatas por el parque de María Luisa, conversaciones sobre Goya y Tromes compartidos, construyeron algo sólido. No te salvaré, Elena, dijo una noche, bajo las fuentes iluminadas. Pero caminaré contigo. Besos tentativos, promesas sin cadenas. Miguel lo aprobó, es bueno. Mamá. No grita. El conflicto legal remordía. Un Zambi que no moría. Carlos apeló de nuevo desde prisión, alegando nueva evidencia, cartas supuestamente mías confesando fabricación de pruebas. Forjadas. Obvio. Pero requirieron peritajes que drenaron mi cuenta y mi paciencia. Torres. Ahora amigo. Las desmontó, papel antiguo. Tinta fresca. Emeter. El caso se cerró definitivamente, pero el estrés reactivó mis pesadillas. Carmen insistió en hipnosis, enfrenta el núcleo. Bajo trens. Reviví la cena navideña, el bofetón. Las palabras de Miguel. Pero esta vez, yo respondí, basta. Desperté empapada. Liberada un ápice. Socialmente, el honor restaurado traía ironías. Invitada a un programa de TV en Canal Sur, narré mi historia con crudeza. La venganza no es dulce, es amarga, pero necesaria. Por cada Elena callada. El país escuchó, donaciones al fondo se multiplicaron, salvando refugios en Andalucía. Pero haters online me acosaban, feminazi vengativa. Los ignoraba. Enfocándome en impacto real, talleres para niños como Miguel, enseñando a nombrar el abuso. La familia sanaba a pedazos. Mi madre organizó una misa por Rosa, reuniendo a primos dispersos. María, redimida,
Trajo a sus hijos. Jugaron con Miguel en el patio. Risas borrando silencios pasados. Javier, ascendido en su taller mecánico, bromeaba: si Antonio te falla, tengo un martillo. Risas colectivas. Cicatrices compartidas cosiendo lazos. Pero el twist final, el que redefinió mi venganza, llegó en forma de carta desde prisión. No de Carlos, sino de su madre, doña Carmen, la matriarca que siempre me miró por encima del hombro. Elena, hija, visítame. Hay algo que debes saber. Intrigada, fui a Córdoba, a su mansión decrépita entre viñedos. Enferma de cáncer, yacía en una cama con dosel, su rostro un mapa de arrugas arrepentidas. Carlos no nació malo, empezó, voz cascada. Su padre. Yo lo maté. Un golpe en una riña, hace 40 años. Lo encubrí, crié a Carlos en mentiras. Él repitió el ciclo, contigo, con Rosa. Confesión bombástica, un espejo oscuro. Lágrimas surcaron su rostro, perdóname. Rompe la cadena aquí. La abracé, el perdón fluyendo inesperado. No por ella, sino por mí. La venganza de Carlos era herencia tóxica, la mía, elección consciente. De vuelta, quemé la carta de Carlos pendiente, una súplica de visita. No más, murmuré. En terapia, procesé, el odio me impulsó, pero el perdón me liberó. Miguel, en una carta escolar, escribió: mi mamá es fuerte porque ama, no porque odie. Lágrimas mías, de orgullo puro. Hoy, en una feria de abril soleada, bailo sevillana con Antonio. Miguel correteando con amigos. El pasado acecha una cicatriz en la mejilla, un escalofrío en puentes, pero no domina. La venganza fue mi fuego purificador, ahora, vivo en cenizas fértiles, plantando semillas de resiliencia. Sevilla late a mi alrededor, flamenco que llora y ríe, río que arrastra secretos. Soy Elena Morales, superviviente, madre, artista. La cena que congeló el alma se descongeló en renacimiento. Y en cada paso, honro a Rosa, justicia servida, no con sangre, sino con vida. Fin.